Entonces, eso no sabía cómo tomarlo y hasta ahora me es súper complicado poner nombre a estas emociones, pero creo que lo más difícil ha sido que en esta pizarra, en ningún lugar no había ni mi nombre, ni mi apellido, ni mis iniciales, a ningún cargo, posición desaparecido totalmente del mapa. O sea, eso mi ego había sido golpeado duro, porque de empresario desde los 21 años llegas casi a los 50 y de un día a otro, en 5 minutos, desapareces totalmente de lo que te has sacrificado, has tomado riesgos con tu familia, todo eso, y desapareces. Ahí me sentí mal. Entonces, ahí nació la autogestión. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Olivier Hesberg. Él es empresario, consultor y coach organizacional. Nuestro conversar el día de hoy fue de cómo él ha vivido este rol como empresario y los retos y desafíos que él se ha enfrentado al implementar la autogestión. Hola Olivier, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto de tenerte aquí y bueno, qué alegría de verte por acá. Un gusto, Pancho, contento de estar contigo también desde unos meses que, que comunicamos desde Valencia, España, de Francia, Valencia, Perú ya hace un rato ahora, pero un gusto estar contigo y con los oyentes. Bien, recuerdo que nos conversamos ya en el periodo de pandemia el año pasado, que estabas en Perú antes de irte a Francia y ahí estuvimos teniendo conversaciones. Y te quería comentar algo que, que me identifico mucho contigo porque los dos somos autodidactas. Es decir, no tenemos una carrera universitaria y bueno, pues me identifico contigo en este tema, lo cual me da mucho gusto saber y hoy conocer un poco más de tu historia. Olivier, para ti, ¿qué es la autogestión? La autogestión es primero confianza, responsabilidad. Confianza en el sentido que abrirnos y tener un mindset que, que, que mira a la capacidad de nuestro entorno. Es decir, si, si tenemos gafas que nos permiten ver que las personas tienen un talento tremendo, más de lo que nos imaginamos y más de lo que las mismas personas imaginan, hacemos cosas muy grandes. Estamos limitados por cómo miramos y hasta dónde miramos. Y la autogestión para mí es hacer que las personas puedan desarrollar el máximo potencial de sí mismo. Y no solamente eso, pero también qué sistema, qué diseño organizacional puede acompañar esta mirada y este cambio de chip, de mindset. Porque podemos tener la mejor voluntad del mundo si no está acompañado de un diseño organizacional diferente que lo va a acompañar, no va a ser difícil que funcione y genera mucha frustración. Ya, y sí, comentas esta parte de la frustración y entiendo por qué lo dices, que cuando no tienes un buen diseño, entramos en grados de ansiedad y frustración. Eh, Cuéntanos, tu organización actualmente, ¿cuántos colaboradores son y cuál es el giro de tu organización? Mira, actualmente estamos en el peor momento de la historia de Presto Perú. Presto Perú es una franquicia, Presto es una franquicia internacional de lavanderías, tintorerías. Yo compré hace 24 años la master franquicia de Presto para Perú. eh, y nos ha ido muy bien. Y ahora con la pandemia y la estructura financiera de la empresa es más que complicado. Estamos al punto de cerrar la empresa,
nos quedamos con unos puntos de ventas, teníamos 20 tiendas, ahora tenemos 4, pero estamos rediseñando totalmente la empresa inicial, más bien hasta cerrarla y crear otra para iniciar un nuevo modelo de negocio. Lo importante, creo, más que cerrar la empresa, es qué huellas hemos dejado para que las personas que componen esta historia, esta empresa, cómo pueden reinventarse. Y es lo que está pasando. Cómo los colaboradores se están reinventando con Presto de otra forma, digamos. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, tu pregunta, ¿cuánto estamos? Ahora, más o menos 20, para volver a nacer y reinventarnos. Muy bien. Oye, y en esta parte que comentas de reinventarse y el modelo que tienes actualmente en Presto, ¿cómo opera? ¿Quién se reinventa? ¿Tú como dueño de la propiedad, ellos o entre todos? Ni uno ni el otro. O sea, son los que quieren. Son los que quieren, y lo interesante son los que han aprendido durante este recorrido de autogestión, han aprendido a ser autoemprendedores. Es decir, gracias a la forma de cómo se llevaba Presto, eh, varios de ellos no tienen miedo y se han reinventado haciendo su negocio o continuando el negocio juntos. Entonces, eh, eso es lo interesante. La estructura jurídica puede cerrar, pero el negocio, a través de otras formas de hacer el negocio, sigue. Entonces las personas no están desarmadas frente a una situación financiera complicada. Obviamente sí golpea, ¿okay? Pero no impida que las personas continúen a ser autoemprendedores o empleados con el mindset autoemprendedor. Ok, muy bien. Y Olivier, ¿tú cómo llegas a la autogestión? Cuéntame. Llegó la autogestión con mucho dolor. Eh, digamos que, primero, como lo decías antes, soy autodidacta, como tú, y temprano, a los 17 años, no me iba bien, nada me iba bien, ¿no? La escuela no iba bien, los trabajos tampoco, no me sentía bien, y hasta que a los 17 años, donde comenzaba a trabajar, me compré un cuaderno, me acuerdo, un borrador de 96 páginas que costaba en esta época algunos centavos de francos, y abrí la página del centro y a la izquierda puse arriba como título de la página mi papá, a la derecha mi mamá, y a cada página la he dividida en dos, y cada columna había puesto un plus y luego un menos del lado de mi papá, igual con mi mamá. Y eso fue un inicio donde puse quién quería ser yo. Es decir, qué me gusta de mi papá, qué me gusta de mi mamá y qué no quiero reproducir de mis padres. Al final hice una suma y, ok, eso quiero hacer. Y yo creo que este primer diseño, esta primera toma de conciencia, me permitió hacer mi camino de autodidacta, nutriéndome de lo que me interesaba en la vida. Y he visto varios líderes que han sido modelos para mí, y tanto así que finalmente, después de eso, después de esta toma de conciencia, decidí hacer lo que me gustaba en la vida. Y, por ejemplo, mi primera empresa que hice a los 21 años ha sido una red de radios FM, y duró 10 años y me ha ido súper bien. Y me iba tan bien que finalmente decidí, a mis 31 años, cambiar de vida, volver a nacer, aprender otro idioma, abrir los ojos de mis hijos pequeñitos sobre otra faceta del mundo, y por eso hemos elegido Perú. Quería hacer un negocio que nunca había hecho, en fin, volver a nacer. Entonces me perdí porque me hiciste una pregunta y me fui atrás al origen, pero si me puedes volver a hacer la pregunta para Sí, la retomar el pregunta hilo. es, ¿cómo llegas a la autogestión? Ah, Hiciste sí. una introducción
del tema. No, no te preocupes, se vale perderse aquí en los podcasts, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué la autogestión? Porque, así te contaba la historia, porque yo creo que yo siempre me he rodeado de gente que me parecían. Y las personas que me parecían en los negocios en Francia o en Perú eran personas que tenían eh, más que cartones, tenían fe, actitudes, tenían los ojos que brillaban por algo, tenían ganas de algo, tenían un proyecto, algo les movía desde su parte profunda. Muchas veces la parte escondida de las personas. Porque, por ejemplo, cuando las personas buscan un trabajo o cuando reclutamos una persona, para mí este momento es la peor mentira que existe en la historia de una empresa. El empleado quiere venderse, quiere el trabajo y el empresario quiere ¿Por vender su qué? empresa. ¿Por qué, Olivier? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué dices que es la mentira más grande cuando el empleado se quiere Sí, comprar? porque cada uno se vende. Cada uno vende la mejor cara de lo que tiene para hacer un match. Pero este match no es un match de lo más sincero. Entonces, intuitivamente, como no tengo mucho conocimiento, intuitivamente aprendí a sentir a las personas, a sentir, a pensar y a hacer. Y creo que eso me llevó a rodearme de personas que realmente tenían una fibra más profunda de lo que se lee en el currículum. Y es más, no miramos los currículums cuando reclutamos una persona, salvo para puestos como contador, como informático, pero de lo contrario no miramos los currículums. Lo que nos interesan son las actitudes. Y a tal punto que finalmente en el recorrido de autogestión son los mismos empleados que se pusieron a reclutar. No teníamos departamento de recursos humanos como lo teníamos antes. Entonces, ¿por qué la autogestión? Porque, uno, por eso, porque desarrollé mucha intuición. Y creo que supe leer más allá en las personas, más allá que un papel, que un cargo. Yo creo que aprendí a medir el ser. ¿Quién son estas personas? Y creo que eso se desarrolló naturalmente porque no me he apoyado en conocimientos. Um, y entonces, ¿por qué la autogestión? Porque hubo golpes duros, como yo lo explico en la conferencia TEDx. Um, en 2003 hubo un intento de secuestro de mis hijos en Perú. Me alejé para proteger a mi familia porque no confiábamos en el sistema de seguridad. Yo hacía ida y vuelta entre Francia y Perú para salvar el negocio, pero en esta época yo delegaba pero no confiaba de verdad. O sea, no sabía confiar. En un país, y creo que México es muy parecido, me parece, pero creo que el 90%, según las encuestadoras, el 90% de las personas no confían en otra persona. Entonces, ¿cómo quieres manejar tu negocio a 10.000 kilómetros cuando tú crees que lo que estas encuestadoras te dicen es lo cierto? Entonces, si tú crees que las encuestadoras te dicen eso, entonces tu mindset, tu chip, lo estás programando con esta realidad o supuesta realidad. Y no me fue bien, porque como había esta supuesta desconfianza, entonces yo puse en marcha sistemas de control a distancia y obviamente, ¿qué pasó? No he confiado, eso es seguro. He delegado, pero la delegación no genera confianza y no genera responsabilidad. Creemos nosotros como empresarios, como jefes, que cuando delegamos responsabilizamos, pero nos olvidamos de preguntar a las personas hasta dónde ellas están dispuestas a responsabilizarse. Y de ahí viene la confianza que va en paralelo de la responsabilidad que las personas están dispuestas a tomar. Pero muchas veces los jefes, que somos nosotros, decimos, oye, confío en ti, ¿eh? Pero la forma de cómo lo decimos, o sea, confío confío en ti, entonces tienes que confiar en mí. Eso no es confianza. Olivier, ahorita que estabas mencionando el tema de la confianza, que tú no confiabas,
se me vino a la mente algunas reflexiones que en lo personal también yo he vivido y quizá en algún momento, hoy en día también haya algún tema de desconfianza con mis colaboradores. Pero es tan difícil porque, a ver, tenemos un chip y tú lo comentas muy bien de esta parte de la confianza, queremos confiar en los colaboradores, pero ellos no confían en nosotros, pero en el fondo de nosotros hay como este vacío y a mí me sucedía y es algo real. Y la verdad me costó mucho trabajo poder llegar a confiar plenamente, porque yo tengo una frase y te la comparto que si con los que colaboro actualmente no confío, pues no deberían de estar ahí, punto, ¿no? Entonces, todos los que están, es que confío en ellos. Mm. Y bueno, cuando realmente haces esa confianza, hay una maravilla. A ti, en tu caso, ¿cómo llegaste a confiar y qué sucedió cuando confiaste? Cuando ellos confiaban también en ti. Sí, sí, sí. Mira, primero, muchas veces en el paradigma tradicional, la confianza la usamos como herramienta. La confianza no es una herramienta, es algo mucho más profundo. La confianza te, te genera a ti mismo una cierta vulnerabilidad. Es decir, cuando confías en una persona o cuando tú haces que una persona confíe en ti, hay un espacio de vulnerabilidad, de, 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 de incógnito. Y creo que hay que saber abrazar. No se dice abrazar. ¿Abrazar? Sí, abrazar, abrazar. Eh, Sí. yo creo que abrazar, digamos, confiar es abrazar el incógnito, el incierto. Y al empresario no le gusta el incierto, no le gusta el desconocido. Quiere que todo esté calculado. ¿Ok? Pero en este mundo de pandemia, ¿quién es el empresario que es capaz de prever, de calcular? No. Entonces tenemos que ser vulnerables. Y un líder que abre su vulnerabilidad, que deja su ego de lado, recién puede comenzar a generar un vínculo de confianza con una persona. Pero esto va todo junto. La confianza solo no es una herramienta. Entonces, ¿cómo fue esta parte más fuerte que he vivido? Entonces, como te decía, en 2003 hubo un intento de secuestro. Durante 3 años me alejé, regresaba a Perú. Cada 3 meses regresaba un mes a Perú, pero finalmente fue un caos. Regresé en 2007, 3, 4 años después. En 2007 retomamos la empresa, yo tomé conciencia que solo no iba a recuperarla, entonces me abrí diciéndome, oye, necesito a los chicos para, solo no lo voy a poder hacer. Entonces poco a poco recuperamos la empresa. Y en 2014, otro golpe. Mi hermana me llama desde Francia y me dice, oye, Olivier, tienes que regresar porque nuestro papá está enfermo. Y yo digo, sí, perfecto, sí, sí, regreso, eso ni hablar. Y tomo el primer vuelo y me dice, espérate, espérate, no tomas tu vuelo de regreso a Perú porque no sabemos qué va a pasar con nuestro padre y no sabemos cuánto tiempo te vas a quedar a Francia. Y en este momento sentí el mismo vértigo que había conocido los años anteriores, diciéndome, oye, voy a perder mi empresa otra vez. No, 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 no quiero eso. ¿Cómo hago? Y ahí vino la historia. Yo reuní no sabía cómo hacer. Yo sabía que volviendo a hacer lo mismo que en 2003 iba a fracasar. Entonces, no era el camino. Pero ¿qué hacer? Y ahí no tenía ninguna solución. Entonces me puse vulnerable, sin saber, y pregunté a los 5 ex subordinados que tenía en esta época, eran 5, y yo les pregunté, chicos, me gustaría saber cómo se van a organizar, porque yo tengo que irme a Francia, y cómo se van a organizar ustedes. Y no sé cuándo vuelvo. Y la respuesta de ellos ha sido un silencio largo. Y yo estaba totalmente perdido, ¿qué hago? No me dicen nada. Y hago otra pregunta para ir más profundo. Pero chicos, si a mí me sucediera algo, yo, Olivier, no alguien de mi familia, pero a mí, ¿cómo se organizarían ustedes? Y la respuesta fue la misma.
un silencio. Y ahí no te puedo explicar, Pancho, cómo ha sido, pero de un toque dije, oye chicos, acá está la pizarra, los plumones, yo salgo 5 minutos de esa sala de capacitación donde estábamos, y cuando volveré, ustedes habrán diseñado, como no quieren hablar, habrán diseñado sobre la pizarra cómo se organizan. Y me fue. Estaba 5 minutos del otro lado, larguísimas, me sentía como el paracaidista que da el salto y no puede volver a subir al avión. No, ¿qué había hecho aquí? Entonces, yo estaba fuera de control. Vuelvo en la sala y ¿qué veo en la pizarra? Veo un diseño, veo una pirámide, la famosa pirámide tradicional, de cómo yo les había educado con el paradigma tradicional. Y veo que de los 5, 4 se habían puesto en los puestos de responsabilidad como yo lo hubiera hecho. Entonces, wow, estoy contento. Está bien, sin mí son capaces de ubicarse. Pero 2 cosas me han golpeado duro. La primera, que de los 5, entre ellos habían nombrado un gerente general. Pero el gerente general era yo. Yo no les había pedido que ellos nombraran un gerente general. Pero me habían escuchado al pie de la letra si a mí me pasaría algo, ¿cómo se organizarían? Entonces, entre ellos habían nombrado un gerente general, Hugo. Entonces, eso no sabía cómo tomarlo y hasta ahora me es súper complicado poner nombre a estas emociones, pero creo que lo más difícil ha sido que en esta pizarra, en ningún lugar no había ni mi nombre, ni mi apellido, ni mis iniciales, a ningún cargo, posición desaparecido totalmente del mapa. O sea, eso mi ego había sido golpeado duro, porque de empresario desde los 21 años llegas casi a los 50 y de un día a otro, en 5 minutos, desapareces totalmente de lo que te has sacrificado, has tomado riesgos con tu familia, todo eso, y desapareces. Ahí me sentí mal. Entonces, ahí nació la autogestión, porque me decía, oye, pero entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No les voy a retirar el pan de la boca. Yo les he dicho, oye, háganlo y ahora que lo han hecho, ¿qué hago? Entonces, saliendo de esta reunión, les digo, oye chicos, no sabía qué decir. Chicos, pasamos al tema siguiente y la próxima semana, antes que yo me vaya a Francia de verdad, entonces lo hablamos, veremos. Salgo de la reunión y lo primero que hago, voy en Google, estoy buscando confianza a distancia, delegación a distancia. No sabía qué palabra buscar y encuentro en la web un documental francés que se llama Le bonheur au travail, la felicidad en el trabajo. Miro, ¿y qué veo? Veo ahí el testimonio de Jean-François Aubrist, de la empresa Favi, que Frédéric Laloux y Isaac Getz hablan muy bien. Y aquí estoy escuchando testimonios de empresas líderes europeos en el sector automotriz, de 700 personas totalmente autogestionadas y sin jefes. ¿Y qué? Y eso me resonaba. Pero otro mensaje me llegaba. A ver, Olivier, no suenas. Estás en Perú. 90% de las personas no confían en otro. No es Francia. Tú sabes, eres francés. Entonces, ta. La semana siguiente nos reunimos con los chicos y les digo, ya chicos, entonces quiero estar seguro de lo que hemos hablado y lo que ustedes dijeron la vez pasada, porque es frecuente en Perú que la gente diga sí, y al final finalmente no pasa nada. Entonces pregunto de forma prudente, oye chicos, de lo que hemos hablado la semana pasada, ¿cómo se sienten respecto al diseño que han hecho? Y casi juntos de la misma voz, sí señor, estamos listos. Wow. O sea, ellos habían realmente considerado esta posibilidad y yo de mi lado buscando en Google también. Entonces les he dicho, ok, ya chicos, me voy mañana, tengo mi vuelo, tengo que irme rápido. Hagan como si Hugo fuera gerente general, pero oye, soy el gerente general, ok, pero hagan como si y nos comunicamos. Y el día siguiente, y doy unos poderes a Hugo. Me voy a Francia, estamos en octubre 2014,
No recibo noticias, pero normal. Pasa 2, 3 semanas normal. Pero llegamos a noviembre y, wow, no recibo ningún mensaje. Me dice, oye, ya, ¿qué está pasando ahí? Entonces les voy a llamar. Y vino un mensaje en mi mente diciéndome, oye, Olivier, si tú llamas a tu gente para saber qué está pasando, por si acaso no estarías reproduciendo lo que no te funcionó en 2003. No, pero es mi negocio. Somos más de 100 personas, tengo años de sacrificios para levantar este negocio. Tengo que llamar a los chicos, normal, ¿no? Soy el jefe, el dueño. Y tenía esta pelea interna. No, pero acuérdate, no estás en el diseño, no estás como gerente general, ni siquiera estás en esta pizarra. Entonces, ¿para qué les vas a llamar? Tenía este conflicto. Entonces me decía, a ver, me van a llamar. Diciembre, nada. Sí, me van a llamar, van a tener conflicto entre ellos. Si no estoy, la cosa no va a poder funcionar. Y van a tener problemas con clientes, entre ellos, con proveedores. Va a haber problemas. Y no me llaman, ni un mensaje, nada. Enero, yo me digo, ya metí la pata. La verdad que burro que soy, he confiado y perdí mi negocio, nada más. Vuelvo en Perú en febrero. En febrero voy angustiado. Subo, para mí, yo iba a vender o dejar la empresa ya cansado. Subo al segundo piso de la empresa. Veo de los cinco subordinados, había 3 detrás de sus escritorios. Y como siempre, cuando vuelvo digo, oye chicos, ¿cómo están? Y normalmente, usualmente, los chicos se levantan, dejan de trabajar, se acercan a mí, me preguntan cómo me he ido mis vacaciones, etc. Y esta vez nada. Uf, ya, creo que ahí algo difícil voy a encontrar. Solamente cuando digo, hola chicos, ¿cómo están? Ellos levantan la cabeza, no se levantan de su escritorio, me saludan, hola señor Olivier, ¿cómo está? Y siguen trabajando. Ya, a ver qué pasa. Me acerco a cada uno de ellos, los 3, les invito a tomar un café individualmente para saber lo que se escondía detrás de esto. Y me doy con la sorpresa que cada uno me dice exactamente lo mismo de lo que había sucedido. Y efectivamente, habían tenido problemas con proveedores, con clientes, entre ellos, hasta despedir uno de los empleados. Pero lo que más me sorprendió en este momento es que las emociones de cada uno de ellos eran las mismas. O sea, yo hubiera podido ponerlos uno detrás de otro, casi me habían contado la misma cosa con la misma emoción. Entonces me di cuenta que los chicos, entre ellos, habían tomado buenas decisiones y yo no hubiera tomado mejores decisiones que ellos. La diferencia creo que es que en 2003 yo había delegado, no había confiado, no había soltado. Y esta vez, con lucha conmigo mismo, solté. He tomado un riesgo tremendo, porque los chicos hubieran podido, no sé, hacer cosas terribles en la empresa, pero no fue. Se habían adueñado la responsabilidad. Yo no les había pedido que hagan lo que yo quería que hagan. Ellos se habían adueñado, se habían compartido eso. Y lo interesante entre ellos, como decía, las actitudes entre ellos eran diferentes. Cuando hablaban juntos, se escuchaban, se miraban siendo atento, no había guerra de egos entre ellos, era un equipo. Y cada uno trataba de complementar o ayudar lo que el otro decía para buscar la mejor alternativa. Y ahí me di cuenta que algo había sucedido. O sea, la autogestión había tomado un primer paso sin que yo me dé cuenta. Entonces, eso es el primer paso de la autogestión. Cuando uno llega a la autogestión, llegamos de diferente manera. Tú llegaste por una necesidad familiar.
pero normalmente no es normal como llegamos. Tu caso es, o de las historias que sé, es un caso único. Si no hubieras llegado de esa manera, ¿qué hubiera sucedido en tu organización? Eh, Mira, yo creo que mi equipo mm, estaba con un buen nivel de responsabilidad porque desde que soy empresario tengo un manejo muy abierto soy muy accesible. No trato a las personas de adulto a niño, de padre a niño, más bien de adulto a adulto. Eh, no hago diferencia entre las personas. No hay estos privilegios que tienen los que tienen mandos más altos, nada de eso. Entonces, había una cultura que yo había puesto. Pero si no hubiera pasado eso con mi padre, donde tuve que tomar esta decisión importante, creo que no me hubiera dado cuenta que había otras posibilidades de ver la empresa y sobre todo de ver a las personas, a pesar que en América Latina hay este nivel de desconfianza. ¿Ok? Entonces, he sido sorprendido de ver que finalmente cada ser humano, y yo lo veo cuando acompaño a empresas, organizaciones en Europa o en América Latina, yo veo que el ser humano reacciona a, a palancas emocionales idénticas. El orgullo, el miedo, la felicidad, la frustración, eso trasciende las culturas. Eso es humano. Entonces, cuando hubo los primeros pasos de autogestión, yo me pregunté, ¿y qué hago ahora? ¿Retomo el timón de mi empresa o acompaño a los chicos de lo que ya empezaron a hacer? Y he decidido acompañarlos. Entonces me formé como coach ontológico para saber acompañarlos. Y ahí es otra historia, porque finalmente me formé para acompañar a mis chicos y nunca pude acompañarlos como me imaginaba. Entonces es otra historia, pero otra sorpresa más bien, pero yo creo que si no hubiera pasado eso, hubiera sido un jefe muy humano, muy sociable, que da el espacio para las personas, pero de ninguna manera hubiera ido tan lejos. Para las personas que nos están escuchando, hay algunas cosas técnicas o tecnicismos que manejamos en los principios de autogestión y mencionaste una palabra es padre-hijo y no adulto-adulto. ¿Qué quieres decir con eso para pues que nos están escuchando lo tengan claro, ¿no? En América Latina es muy marcado eso, este tema es un tema de análisis transaccional finalmente, ¿eh? O sea, eh, ¿cómo explicarlo sencillamente? Cuando tenemos hijos, de adulto tenemos hijos, eh, eh, hasta la adolescencia les vemos como hijo, eso es normal, pero nos cuesta diferenciar el hijo genético, fisiológico, del hijo pensante. El hijo pensante llega un momento, llega a ser un adulto. Y este adulto que es nuestro hijo llega un momento también a ser un padre, porque él también va a tener hijo. Pero nosotros nos cuesta hacer la diferencia. O sea, si queremos que nuestros hijos se vuelvan adultos, tenemos que pensar a tratarlos de adultos a adultos, llega un momento. Y tratar un hijo de adulto a adulto para que crezca significa que nosotros de la posición de padre tenemos que bajar a la posición de adulto para que nuestro hijo pueda acceder a una conversación de adulto a adulto. Pero si siempre consideramos nuestro hijo como un hijo, difícilmente vamos a tener conversación de adulto a adulto. Y en su vida personal le va a costar acceder muchas veces a conversación de adulto a adulto, porque nosotros tenemos una relación de padre e hijo cuando nuestro hijo se ha vuelto adulto. Entonces no lo ayudamos a crecer. Y eso sucede muchas veces a la adolescencia, donde el adolescente quiere ser adulto y nosotros lo vemos todavía como ojos de hijo.
Por eso hay muchos conflictos en la adolescencia. En las empresas, muchas veces el jefe tiene el rol del padre que sabe y el empleado el rol de hijo que ejecuta. En la autogestión eso no funciona. Si tú quieres implementar un sistema autogestivo, tienes que tratar tus colaboradores de igual a igual para que sean capaces de tomar decisiones igual que las tuyas. Olivier, cuando se habla de la visión y de la estrategia, y en este replanteamiento en el que se encuentra la organización tuya, ¿todas las personas tienen esta habilidad de conectarse con la visión y la estrategia? ¿O se requiere dentro de este equipo alguien que se conecte? ¿Es de manera natural? Es decir, en el caso mío yo lo veo con que la visión y la estrategia nos cuesta bastante trabajo conectarnos y sobre todo cómo desarrollamos esas habilidades. ¿Tú cómo lo has logrado? Justamente es una buena pregunta porque ha sido uno de los primeros pasos después de lo que yo les he contado de los chicos y va a retomar el timón o no. Yo sentía que los chicos querían hacer el negocio a su manera, pero a mí me asustaba eso. Entonces, quería saber hasta dónde iban, qué significa a su manera. Y otra vez he confiado. Y finalmente, ¿qué ha pasado? Antes, yo manejaba con los jefes, el mando medio, diseñábamos cuál era la visión y la misión del negocio y los valores. Pero eso nos pertenecía a nosotros. Pero él que trabaja 8 horas por día, que tiene 3, 4 horas de trayecto para ir a su trabajo, volver, no le preguntábamos si era su visión. Entonces hice un ejercicio que ha sido, chicos, ustedes van a diseñar la visión de la empresa y los valores. O sea, los que querían, porque todo el mundo no es igual. Hay chicos que quieren seguir, que se sienten bien siendo seguidor, y hay otros que se les abre el espacio de responsabilidad, de proactividad, y es muy bueno para ellos. Entonces, estos chicos, con sus palabras, han formulado la nueva visión de la empresa. Y una de ellas, una empleada, puso la palabra, me gustaría que tratemos las prendas de los clientes como si fueran nuestras. Imagínate, Pancho, si yo hubiera como jefe escrito eso. ¿Qué impacto hubiera tenido con todos ellos? Ninguno. Eso es el deseo del dueño, nada más. Pero cuando sale de la boca de ellos, tiene otro valor. Es como cuando alquilas un auto. Cuando alquilas un auto no es tuyo. Entonces cuando lo devuelves no lo limpias. Pero tu auto sí lo limpias, porque es tuyo. Acá es igual. La visión cuando te pertenece la cuidas. Entonces obviamente cuidábamos el para qué estaban haciendo lo que hacían. Eso ha sido un punto de quiebre interesante, cómo ellos se adueñaban de la visión y los valores. Y los valores, algunas palabras cerca eran igual que las mías. El ser humano se lleva por valores. El ser humano quiere honestidad, quiere transparencia, quiere ser reconocido. Eso quiere el ser humano. El ser humano cuando nace no es malo. ¿Okay? El sistema lo hace que se vuelve malo por injusticia, por frustración, por todo lo que sea. El ser humano es un ser bueno. Nace riéndose. ¿Okay? Entonces regresamos a esta fuente. Y se puede, todos la tenemos. Y dentro de esta situación a nivel mundial que estamos viviendo todos de esta pandemia, y a pesar de la crisis, ¿cuáles son los datos duros que ha aportado la autogestión en tu organización? Cuando te refieres a datos duros, ¿qué significa? ¿Significa números? Un ejemplo. No, no precisamente números, cosas que hayas contribuido hoy y que te sientas orgulloso de lo que ha sucedido hoy, empresa. Mira,
Es una pregunta difícil porque me siento muy orgulloso hasta la pandemia, porque hemos hecho cosas maravillosas. Y cuando llegó la pandemia, aún más fuerte, nos ha hecho mucho daño. Eh, Hemos pasado de 20 tiendas a 4 tiendas. Uh, Hubo muchas personas que tuvieron que salir de la empresa. Uh, no hemos despedido a nadie. Había una conciencia donde las personas, no por gusto, pero unos por entendimiento, renunciaran a su puesto de trabajo. Pero a la vez hemos trabajado en cómo nos reinventemos. Cómo estamos, por ejemplo, acá tenemos una startup que está encaminada, que estamos creando. Estamos inventando otro modelo de negocio, pero eso se hace con mucho dolor también, ¿okay? Porque hay familias que ya dejan de percibir, las amas de casas, que unas dejan de percibir un sueldo. Todavía hay sueldos atrasados que tenemos que pagar. Son muchos dolores. Entonces es un momento muy difícil, pero lo bonito, en este dolor me cuesta decir la palabra bonita, no me siento a gusto expresándola, pero lo positivo, mejor, lo positivo de esto es que estas personas son muy resilientes. Primero, culturalmente hablando, las personas son resilientes porque viven en países muy inestables, políticamente hablando, económicamente hablando, son resilientes. Pero aún más cuando han aprendido a navegar con responsabilidad adentro de una empresa que les ha dado el espacio para que puedan responsabilizarse. Y eso va mucho más allá porque tienen un nivel de autoestima que ha crecido. Confían en ellas mismas porque antes se les ha dado el espacio para que puedan equivocarse, que no se les pasa nada, para que tengan el espacio de darse cuenta que son capaces de mucho más de lo que ellos mismos pensaban capaces de hacer. Entonces, hay toda una cultura que les ha permitido sentirse capaz de, a pesar de la situación muy difícil. Entonces, creo que dejamos semillas por estas empresas autogestionadas, dejamos semillas de personas empoderadas, a nivel profesional como a nivel personal. Eso creo que es lo bonito que nos deja lo positivo que nos deja esta historia difícil de la pandemia. ¿Cuáles serían tus sueños? ¿Qué sigue? ¿Qué piensas en el futuro? Mira, espero que el emprendimiento que tenemos con los colaboradores tenga frutos. Vamos a ver cómo es. Es un renacimiento. Yo sigo atento a ellos, acompañándolos cuando desean para sus propios negocios. Y de forma totalmente abierta y voluntaria, porque creo que de mi vida de empresario, creo que lo más bonito que he vivido es contemplar cómo cada uno pudo desarrollarse y cómo pudo llevar valores, autonomía, responsabilidad, confianza en sus familias, en su entorno. Cómo las personas, en lugar de mirar sus pies cuando habla un jefe, ahora te miran en los ojos y son como son ellos mismos. Eso para mí creo que es el más bonito que he podido vivir y que ahora estoy llevando a otras escalas, acompañando a otras empresas en diferentes partes del mundo. Olivier, ahorita que hablas de que tú conversas con ellos cuando ellos desean hablar contigo, es decir, ¿tú no los buscas para conversar o tienen una reunión mensual o es cómo es el espacio de esa conversación? ¿En qué momento se da? Eso es otra historia. Cuando me formé como coach era para acompañarlos, pero éticamente hablando, un coach primero no puede hacer coaching a su familia o a sus subordinados. Y yo que me había preparado, invertido para ser coach profesional, me vi con la sorpresa de, éticamente hablando, uno no se puede, ¿ok? Pero sobre todo ellos no querían. No querían que el jefe sea el coach. Entonces,
aprendí a ser coach para quién, no para ellos finalmente. Por eso lo hice, utilicé mi experiencia más el coaching eh, para mis clientes finalmente. Y este mixto finalmente funciona muy bien. Con mis colaboradores, como muy bien lo dices, yo intervenía cuando me lo pedían y casi nada, casi nunca. O a veces cuando trataba quería saber de mi negocio cómo iba desde adentro. Eso es súper frustrante para un empresario que no sabe lo que pasa en su empresa. Entonces yo he ido muy lejos en este soltar. Obviamente tenía la lectura de los estados financieros, balances, pero no lideras una empresa solamente con cuadro Excel. Eso no es nada. ¿Okay? Tienes que sentir a las personas, saber cómo se sienten. Y eso no tenía acceso, no mucho. Eso me frustraba. Pero mientras yo estaba lejos de ellos, ellos se empoderaban. Y una historia, más bien, hubo un día que finalmente es el gerente general de la empresa, que ha sido elegido por los empleados. Un día Hugo me dice, señor Olivier, ¿usted ha ido a ver a Patricia en tal tienda? Sí, sí, sí. Y, señor Olivier, cuando ustedes van a ver a los empleados en tienda, se vuelven como antes. ¿Cómo que se vuelven como antes? Sí, ustedes lo ven como el jefe. Pero tú sabes que yo no quiero ser jefe, tú eres el gerente general. Sí, señor Olivier, pero todo el trabajo que hacemos de empoderamiento, que la gente sea autónoma, cuando usted aparece, la gente se vuelve en su posición de ejecutivo. El jefe manda, el empleado ejecuta. Entonces eso me chocó, pucha, pero si tampoco no puedo ir en mis tiendas, pero entonces ¿qué hago acá? Ha sido otro golpe, pero lo acepté. Y me daba cuenta que no me necesitaban. Y cuando me alejaba, me buscaban. Cuando me acercaba, se ponía en una postura de subordinado, que no era deseable. Y cuando me alejaba, en casos importantes, y no tanto, me buscaban. Entonces, yo creo que la metáfora del niño, del adolescente y del padre, creo que corresponde muy bien a esta situación. Claro. Olivier, ¿algún libro que te ha inspirado? O hablabas a varios libros, varios líderes que te han inspirado. ¿Tienes algo que nos puedas compartir? Sí, hay la famosa Biblia de Frédéric, Frédéric Laloux, con el cual hemos creado la comunidad de Transformar Organizaciones en Facebook. Frédéric, con su libro Reinventing Organization, o Reinventar Organización, me impactó mucho, porque yo creo que Frédéric tuvo el talento de explicar lo que cada uno de nosotros sabemos, pero no sabemos poner palabras. Y gracias a Frédéric podemos poner palabras, conceptos de lo que estamos haciendo, autogestionando nuestras empresas. Y luego hubo Isaac Getz, con quien me encontré, de Freedom and Company, y el equipo de Ricardo Semler también que encontré. Varios. Yo me he construido de la misma forma que hice las dos páginas de mi padre y mi madre. He seguido construyéndome con líderes que me inspiraban. ¿Qué quiero de ellos? ¿Qué no quiero de ellos? ¿Y quién soy en eso? Este camino no me ha detenido. Quiero ser respetuoso con tu tiempo y ya estamos en la recta final de este conversar. Y te quería preguntar, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando, que tienen curiosidad en la autogestión, que quizá les da miedo o esta conversación puede ser como que encuentren como una tensión negativa cuando uno conversa de lo bueno y lo malo de la autogestión? ¿Cuál serían tus sugerencias? Yo creo que cuando somos empresarios apostamos mucho. Muchas veces sacrificamos a nuestra familia, no dándole mucho tiempo. Eh, Hipotecamos bienes nuestros muchas veces. Estamos estresados.
Y cuando viene el momento de confiar en las personas, tenemos miedo. O sea, la esencia del líder es atreverse. Y en el momento de confiar, el líder no se atreve. Qué pena. Qué pena porque lo que hacen nuestras empresas son las personas. Y es en ellas que menos nos atrevimos. Entonces yo diría, si tratarías a tus colaboradores como tus mejores amigos, de repente podrías tener las mismas conversaciones de humano a humano, de adulto a adulto. La misma vulnerabilidad, que no sabes todo. Y el mismo placer a ver a tu mejor amigo o cualquier de tus colaboradores crecer, verlo feliz. Yo creo que diría, atrévete a preguntarte ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo como empresario? ¿Realmente es por el dinero? ¿O es por tu propio ego? ¿Demostrar que eres capaz de algo? ¿O por para qué? ¿Cuál es el viaje interior que te lleva a hacer lo que estás haciendo? Busca bien. Pregúntate 5 veces. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y al final probablemente vas a llegar a la conclusión que para ser feliz. Entonces, si quieres estar feliz, si quieres ser feliz, date las oportunidades de ser feliz. Y lo que más te puede hacer feliz, te lo aseguro, es ver a gente feliz en tu alrededor. Y el resto, el dinero, viene solo. Eso es una consecuencia. El dinero es una nota, porque has trabajado bien, pero no es un fin. Corriendo hacia el dinero, te olvidas de todo el camino que te permite llegar a eso. Y el camino es lo más bello. Entonces, cuando me voy a jubilar, o antes de morir, tal vez me voy a preguntar, ¿de qué me recuerdo en mi vida? Y no va a ser de cuánto he ganado, va a ser de qué hice con las personas. Eso diría a los líderes. Muy interesante tu comentario y me quedo con esta parte de trata a tus colaboradores como si fueran tus amigos. Esa parte profunda, abierta, transparente de poder conversar y mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como lo has comentado. Olivier, ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales? ¿Dónde estás activo? Sí, gracias, Pancho. Mira, en LinkedIn, Olivier Gesbert. Si no, pueden enviar un mensaje a organizacionescolaborativas@gmail.com, así de sencillo. Y si no, no sé, cuando uno quiera encontrar a alguien, ya lo encuentra. Hoy día es fácil. Así de fácil y muy fácil. Seguramente que te van a localizar y te agradezco este espacio, conversar y lo aprecio bastante, Olivier. Muchas Gracias, gracias. Pancho, y mucha felicidad a todos, ¿ok? Y que crean en sí mismos, en su alta capacidad que tenemos todos. Un abrazo. Mi aprendizaje el día de hoy fue que no es suficiente tener voluntad para llevar a cabo la autogestión. Es más que eso, es tener una estructura clara, con herramientas y sobre todo poder confiar en las personas. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.